¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dicen, y con acierto, que la verdadera juventud está en el alma. Ejemplos sobran, ¿no? Los seres humanos somos aquellos que dejamos una huella en la vida. En eso estamos, siempre, dejando huellas, esas que vamos trazando en cada instante de nuestras existencias. Esas huellas son las que conforman un camino colectivo por el que transitamos todos. Todas las huellas, todas, son importantes, siempre que procuren beneficiar y no dañar. En el espejo tenemos ese objetivo: descubrir las huellas individuales que conforman la gran huella colectiva. Un amigo que ya no está entre nosotros, en oportunidad de presentar con otro amigo que vive en el exterior 2 libros en el Cabildo Histórico de Córdoba, en donde la concurrencia eran trabajadores de ese amigo que se encuentra, que vive en el exterior y que venía a presentar su libro, lo había presentado en Río Tercero, lo presentó en el Cabildo Histórico de Córdoba, y quienes habían concurrido a ese lugar eran sus compañeros de trabajo de una de las fábricas de Córdoba. El otro amigo, cuando presentaba su libro, le señalaba: no se olviden, ustedes son también, o ustedes son los que mueven la rueda de la historia. Estaban allí, ellos, con sus ropas de trabajo, con sus overoles, porque algunos salían de la fábrica y se habían ido corriendo al Cabildo Histórico de Córdoba, emocionados porque un ex compañero de trabajo que había logrado, digamos, cosas importantes, presentaba uno de sus libros y los había invitado a ese lugar que parecía solamente exclusivo de los intelectuales, de los artistas. Ellos estaban allí. Ellos, esos laburantes, sin dudas son parte de la rueda de la historia. Ellos dejan sus huellas. Esas huellas son precisamente las que intentamos descubrir en el espejo. Este programa en donde intentamos reflejar historias de vida con sus detalles, de gente como esos trabajadores, pero también de gente que es reconocida públicamente, no importa, y que puede muchos no conozcan esos detalles. Seguimos reflejando huellas en el espejo, nuestro gran espejo colectivo. Nacido en Santa Fe, incursionó en el radioteatro, en las artes. Buscó, siendo un pibe, su independencia. Fue incorporado al servicio militar, una etapa de su vida que lo marcó para siempre. Llegó a Río Tercero y, como muchos, ingresó a trabajar en la fábrica militar.
fue docente, creó 2 periódicos. El primero allá por la década del 50. El segundo cuando ya se había jubilado de una empresa minera y despuntaba el siglo XXI. Inquieto como pocos. Presentó no uno el año pasado, sino 2 libros que logró editar. Y él dice que va por más. Es para conocer una historia de vida y los invitamos hoy a conocer a quien se refleja en nuestro espejo, este espejo televisivo, pero también en este espejo social. En conclusión, un espejo que es de todos. La Asociación Gremial de Empleados de Comercio, AGEC Río Tercero, continúa acompañando a los trabajadores mercantiles de Río Tercero y zona de influencia, brindando a sus afiliados cada día más servicios y beneficios en salud, educación, capacitación, sociales, turismo, recreación. Y seguimos creciendo y trabajando para nuestros afiliados. Empleado de comercio, acércate a tu gremio. Te estamos esperando. AGEC, equipo y conducción al servicio de sus afiliados. Aval Autos. Todas las marcas, nacionales, importados, nuevos, usados. Avenida General Sabio 946. Teléfono 428-540. 50-5100. Expreso Vileta SRL. Cargas generales, paqueterío, comisiones, contrarreembolsos, trámites administrativos desde y hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Expreso Vileta. 35 años junto a la industria y el comercio de Río Tercero y zona de influencia. La historia más linda, cuando se construye una casa, es haber elegido cada detalle que la hace nuestra. Eso te lleva a Cerámica Centro. Allí encontrarás todo en pisos, revestimientos. Único distribuidor Ilva, griferías, sanitarios, cabina de ducha, hidromasajes, columna de duchas, saunas, construcción en seco. Único distribuidor Durlock en la zona. Cerámica Centro, en 4 sucursales. En Río Tercero, Avenida Sabio 1124. Teléfono 03571 640 900 640 901. Un eslabón más de Ranco Materiales Sociedad Anónima. Intercórdoba, la oportunidad de un buen viaje. Unidades diferenciales, 25 asientos cama, Wi-Fi y LCD. Servicio, seguridad y confort para un viaje placentero. Por consultas o reservas al teléfono 0810-555-9812. Nuestra web www.intercordoba.com.ar. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas. En el parque industrial hemos inaugurado recientemente un centro de convenciones y negocios. Tiene 1.200 metros cuadrados. Las empresas están llamando para poder tener reuniones y convenciones que son de índole tanto provinciales, nacionales como internacionales. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yayora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo. Ahora podés hacer tu secundario a distancia completo en Río Tercero, sin tener que viajar a Córdoba. El CFT Río Tercero te ofrece todo lo que necesitas para hacerlo realidad. Apoyo académico y administrativo, biblioteca y la posibilidad de rendir tus exámenes en Río Tercero. Y si necesitas solamente completar el secundario, podés hacerlo. Y además te aceptamos las materias que hayas cursado. Nunca es tarde para terminar tu secundario. Es hora de recuperar los sueños. En Río Tercero existe un único lugar para saborear las delicias del mar.
Tiempos de Cambios, restaurante. Como en las mejores marisquerías de las ciudades costeras, contamos con un amplio y exclusivo menú para deleitarte. Platos únicos, langosta cubana, pulpo español, vieiras, centolla, ostras, mejillones, langostinos y una amplia variedad de pescados de mar y de río. Todos los días podés disfrutar de nuestra paella, cazuela de mariscos, mar de mariscos y las mejores rabas de la zona. Para los gustos tradicionales, contamos con una amplia variedad de carnes y pastas caseras. Tiempos de Cambios, restaurante, 25 de Mayo y Mitre. Trabuco, Río Tercero, Vélez Arfield 215, Hernando, Boulevard Rivadavia 766, General Cabrera, Boulevard San Martín, esquina Italia, General Dehesa, Buenos Aires 185, Santa Rosa de Calamuchita, Libertad 248, Oncativo 25 de Mayo y Castelli, www.trabucohogar.com.ar. CB, vidrios y aluminio, perfiles de aluminio, todo en vidrios, ventas por mayor y menor. CB, vidrios y aluminio, Avenida General Sabio 2464, teléfono 03571 432 785 50 76 85. Bien, Antonio García. Hola Antonio, ¿cómo El mismo, estás? ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien dentro de todo, con los problemas que uno puede tener, ¿no es cierto? Bueno, hicimos una presentación, una biografía escueta, pero al fin y al cabo una biografía. Y es corta por la edad que tengo, que es poca. No, bueno, Soy un muchacho todavía. Antonio, ¿en qué año naciste? 1929. Peirano, provincia de Santa Fe, si no me equivoco. Sí. Ujú. Un pueblito chico en aquella época. Ajá. ¿Y en qué año llegaste a Río Tercero? En noviembre de 1951. Una semana después de las elecciones de la reelección de Perón. Ajá. ¿Y entraste a trabajar en fábrica militar? Río Sí, vine Tercero? Contratado por la fábrica, porque fueron a buscar, si vos te ubicás, estaba la fábrica de zinc Sí. y la fábrica militar. Y en Córdoba no había, por ejemplo, universidad dedicada a la química. Ajá. Entonces casi todos los profesionales y técnicos que vinieron o de Santa Fe o de Buenos Aires. Ujú. Y tampoco había ningún contador salvo el contador de la fábrica. Un solo contador público en la ciudad de Río Tercero de esa época, que ya tenía 14.000 habitantes. ¿Y vos habías cursado Yo estaba parte? cursando Ciencias Económicas, yo había salido del servicio militar y estaba cursando Ciencias Económicas, de donde me había recibido en la escuela anexa de esa universidad del litoral. Y fueron allá, el contador que estaba acá fue a reclutar entre los estudiantes que estaban en segundo, era 3 años en esa época la carrera para esa. Y bueno, vinimos 4, nos contrataron a 4 de una cantidad que se presentó para venir a Río Tercero por un contrato de 6 meses y ver qué hacía. Y aquí estoy. Te quedaste toda la vida. Bueno, ¿y cómo fue, o digamos, vos qué sabías de Río Tercero en aquel momento? Porque Nada. Claro, está bueno preguntar eso. ¿Qué sabías vos de Río Más, Tercero? cuando yo fui a sacar el pasaje y miré en un mapa dónde quedaba Río Tercero, me di cuenta que no era Villa María, porque yo pensé en Villa María en ese momento. Ajá. Y venía a Río Tercero en el tren. No tenía otro. El tren. El tren que... ¿Cuánta gente llegó en el tren y después desapareció el Sí, tren? ¿No? y ese tren. Y tengo, no sé si te interrumpo mucho, pero No. el viaje inclusive fue un poco
chocante, porque venía una mujer golpeándose la cabeza contra las barandas de la ventana. ¿Por qué? Y yo la veía en trenes que paraban todas las estaciones, el lechero que le decía. Sí. Entonces yo la vi que estaba ya mal e incluso estaba empezando a sangrar y me acerqué. Yo estaba lejos, me corrí y le digo, señora, yo voy a hacer parar el tren en la próxima estación, le voy a pedir que lo paren para que la vean usted. No, déjeme ir. ¿Pero por qué está haciendo eso? La muela, dice, me tiene loco. Uy, qué terrible. Quien no ha sufrido de muela, dolor de muela no Sí, sabe lo no que es. sabe lo que es. O como el dolor de oído, cualquier dolor no, es feo, digo, pero... Subsistió porque paraba en una estación bastante próxima, bajó mucho antes que yo. Y llegué a Río Tercero y me alojé en el hotel y al otro día a la mañana me fui para la fábrica a presentarme. Directamente, llegaste y te fuiste a trabajar. Sí, señor. No, escuché esa noche, que era un día viernes, había un palco en el medio de lo que es hoy Calle Libertad, Sí. calle de tierra con las veredas altas. Era calle de tierra. Sí, total. Y había en una de las esquinas, no me acuerdo si era en la Hoy Alberdi o en la Hoy Mitre, había un palco con una orquesta, un festejo de los resultados de las elecciones. Ajá. ¿Sí? Y el sábado siguiente me fui a la mañana caminando hasta la fábrica porque quería conocer. La fábrica, a partir de lo que es Irigoyen hoy, para allá era campo. Era campo. La hoy Avenida Sabio era una franja de asfalto en el medio, con unas pendientes de unos 15 metros hacia cada lado, y recién las veredas que no existían en casi ningún lugar. Así que era todo lo que había pavimentado en Río Tercero. Y llegaba hasta la salida de Atanor. Después a Córdoba, ni hablar. Ni hablar. Era un sacrificio enorme. ¿Y qué te enamoró de Río Tercero? Si se puede decir que te enamoró algo, no lo sé. Mira, yo estuve a punto de irme al poco tiempo de estar, Ajá. pero yo regularizaba una situación un poco anormal mía, porque había estado bastante en la bohemia. Y Ya vamos a ir a esa parte de tu vida, que es muy interesante, ¿no? estaba un poco en la bohemia y estaba volviendo a ella. Y esa posibilidad de venir y caer en una casa donde había 4 solteros que también eran bachilleres comerciales o peritos mercantiles. Vos pensás que en esa época muy pocos podían ir a estudiar a la ciudad. Desde aquí, mismo que no había escuelas, era muy difícil. Escuelas secundarias. Escuelas secundarias. Claro. Que no había escuela secundaria, era muy difícil ir a estudiar. No había medio de transporte. Yo tengo por ahí una foto donde venía de Córdoba por el lado de Despeñaderos y por Corralito, todo camino de tierra, por supuesto. Que ahora volvió a ser ruta, ahora volvió a ser ruta. Por suerte, Y tengo una foto de un día que volvía de allá y había llovido. Y el ómnibus se fue a la zanja. Y los pasajeros teníamos que empujar el ómnibus para sacarlo. Para sacarlo, claro. Nosotros íbamos de la fábrica, yo me acuerdo que íbamos de la fábrica con el contador a hacer algunos trámites al principio de Kaiser y teníamos el pavimento desde Córdoba llegaba hasta Despeñaderos aproximadamente. Y después camino de tierra. Camino de tierra. Perdón, no llegaba hasta Despeñaderos, llegaba hasta el cruce de la ruta que salía para Altagracia. Para Altagracia, el cruce Alto Fierro. Sí. Y ahí nos teníamos que cambiar la camisa, la ropa, porque había unos médanos espantosos, incluso Claro. se llegó a parar la fábrica en algún día porque no se podía trabajar. Y después conformas tu familia acá en Río Tercero. Bueno, mi familia viene desde allá. Desde Santa Fe. Mi esposa fue compañera de colegio en el primer grado, en los 2 primeros grados que hice yo. Así. Mira vos. Pero quedaba mi familia. ¿Y vos ya estabas de novio cuando viniste a Río Tercero? ¿Estabas casado? No, estaba de novio. Estabas de novio. Sí. Y cuando decidís sentar raíces acá, Claro, yo iba a pasar todas mis vacaciones desde chico. El problema más serio que tuve yo es que quedamos huérfanos 3 muchachos, 3 chicos de 8, 7 y 5 años.
que el de 5 era yo, con el viejo que, bueno, yo considero que era un genio, ¿no es cierto? Pero ¿Cuántos años tenías vos cuando falleció tu mamá? 5 y medio. No había cumplido los 6. No había empezado la escuela. La empecé lo mismo. En esa época, en un pueblito chico, las convenciones un poco se dejan de lado y el director me permitió que yo fuera con el hermano que me llevaba 1 año y pico a la escuela. Me sentaba al lado de él con guardapolvo y todo, y hacía todo lo que hacían los demás, como un oyente, que no era oyente ni era nada. Pero eso me lo admitió en un pueblo chico, se admitió en esa época. Eso me permitió adelantarme al tema lectura, y el viejo me empujaba a ir al lado de casa, había una biblioteca, ahí a buscar elementos, leer. ¿Y ahí se despertó tu amor por la lectura también? Sí. Dos cosas que me marcaron después, porque yo seguí leyendo muchísimo. Sí. Aún en la época de BM leía muchísimo. A ver, vos tenés después un clic en tu vida, que es cuando decidís ser una especie de buscar una especie de independencia, de autonomía, ¿no? ¿Cómo? El clic no se produce porque yo buscara una autonomía. Cuando el viejo se fue del pueblo ese, tenía farmacia, se fue a Villa Constitución, nos llevó, pero él quería llevar. ¿Tu papá tenía farmacia? Sí, nos quería llevar a todos. Era boticario. Era boticario. Porque antes era boticario, sí. Preparaban ellos los medicamentos. Y sí. Él, mi familia materna es de origen italiano, tenía varias tías, un tío, mis abuelos paternos en ese pueblo. Y nosotros, en esa época la idea, mi abuela, con la mejor buena intención, pretendía que cada una de las hijas casadas que tenían hijos de nuestra edad o parecida, sí, tuviese a alguno de nosotros. Es decir, ¿cómo lo vamos a dejar al padre de 33 años para que cuide a los 3 chicos? Y esa idea que existía en los inmigrantes de aquella época, no sé si porque muchos habían quedado en soledad muy chicos, existía que alguien de la familia lo atrajera y lo criara a ella. Y mi viejo dijo no. Eso me enteré muchos años después, que dijo no, yo me voy a otro lado y me los llevo a los 3 juntos. Mis hijos se van conmigo. Mis hijos se van conmigo. Y a mí, que yo tenía 5 años, me llevó a la cama de él, a la casa matrimonial, y me dejó ir cuando se dio cuenta que estaba queriendo ser hombre. Tenía 12 años y yo todavía dormía con mi viejo en la cama. Mira vos. Es decir... Una cuestión de protección, sí, de ocupar el rol que habías perdido a lo mejor con tu mamá. Sí, no obstante eso, mi viejo nos había dicho, cuando decidió, vino la guerra, Villa Constitución, un pueblo portuario, lo más importante que tenía era el puerto, donde había 30 o 40 buques extranjeros. ¿De qué año antes estamos de la hablando? guerra. 39, estamos 40, hablando del 39. Nosotros 39. Fuimos a vivir allá en el 37. Segunda Guerra Mundial, se inicia la Segunda Guerra Cuando Mundial. se inicia la Segunda Guerra Mundial, desaparecen los buques, no entra más un buque. Y entonces la ciudad empieza a caer. Y dice, bueno, allí no había escuelas secundarias todavía, de las que quería. Mi hermano tenía que viajar a San Nicolás para el primero que ya estaba en el secundario. Dice, yo vendo acá y voy a poner una farmacia en Rosario con un bioquímico que venía allí a Villa a trabajar. Pero dice, si la guerra sigue 2 o 3 años, yo me voy a fundir. Pero vos, el más grande, tenés que estar ya cerca de terminar el secundario. Ustedes tienen que estudiar. Y así hizo, partió para Rosario. Y en el año 44 quedó fundido y se fue y puso una farmacia en un pueblito del interior. Y yo quedé el único que estaba estudiando, mi hermano ya se había terminado, el mayor, el menor. O sea que en tu papá estaba el espíritu de que ustedes tenían que estudiar. Sí, y yo lo valoro ahora mucho, no le supe decir cuánto tenía que agradecerle. Y quedé solo en una pensión. Entonces yo, para ayudar un poco al viejo, me busqué un trabajo. ¿Qué edad tenías, Antonio? 14 años. 14 años. Y busqué un trabajo y empecé a trabajar en una de las más grandes tiendas que había en Rosario, que mandaba incluso
mercaderías para acá, hacía las ventas hacia el interior por medio de catálogos. Y trabajé allí durante 3 años y pico. Hice una buena carrera dentro mientras seguía estudiando. Me recibí en el 47 y en el 48 empecé la facultad. Eran 3 años, yo primero, segundo año, pero a mediados del 49 es cuando me hice bohemio. ¿Cómo fue eso? En la tienda donde trabajaba había un jefe mío. Sí. Yo había llegado a tener un cargo importante a pesar de mis 17 años, que era un bohemio nato. Estaba casado, tenía una familia bien constituida, pero él era un bohemio y seguía por ahí yendo a jugar. Jugaba a las cartas, jugaba a los naipes y me llevó un poco. Yo lo admiraba porque es un tipo que sabía mucho y tenía unas normas de conducta, dejando de lado su ludopatía o lo que quieras llamar, ¿cierto? Que termina siendo finalmente una enfermedad, ¿no? Y me invitaba a comer por ahí, sabía que yo estaba solo y me invitaba a comer y por ahí un día me invitó al cabaret. Sí. Y fuimos al cabaret. El cabaret de esa época era una cosa impensada hoy, ¿cierto? Parecía un lugar de perdición. Claro, hay que entender lo que es cabaret a diferencia de un prostíbulo. Claro, no. Pero yo no tenía 18 años show, digamos, y no podía entrar. Es decir, que si yo estaba bailando con alguna de las chicas que ganaban las copas ahí, yo tenía que bailar de espalda hacia la puerta porque solían entrar algunos policías. Claro. Y yo volvía. Y ahí empecé a quedarme un poco. Y con él fui a las carreras de caballo. O sea, no digamos, este hombre no le mezquinaba nada, naipes, carta, caballo, todo, claro, ¿no? Él hacía todo. Y yo fui y jugué algunas veces y ya dejé de trabajar, gané alguna vez y entonces eso me ilusionó con que podía seguir viviendo y seguía yendo a la facultad, pero ya casi no estudiaba. Y ahí dije, yo me tengo que corregir. El año que viene me toca la colimba y por un tipo del bar me fui al Chaco. O sea, vos dijiste, yo no puedo seguir así. No puedo seguir. Tengo que enderezar mi vida. Tengo que enderezar la vida. Y había un En ese muchacho, momento, discúlpame, en ese momento tenías ¿cuántos años? Estaba por cumplir los 20. Claro, ya en aquella época se hacía el servicio militar a los 20 años, ¿no? Es decir, que a fin del año ese, a principios del 50 yo iba a ser incorporado, si daba las condiciones físicas. La Asociación Gremial de Empleados de Comercio, AGEC Río Tercero, continúa acompañando a los trabajadores mercantiles de Río Tercero y zona de influencia. Brindando a sus afiliados cada día más servicios y beneficios en salud, educación, capacitación, sociales, turismo, recreación. Y seguimos creciendo y trabajando para nuestros afiliados. Empleado de comercio, acércate a tu gremio. Te estamos esperando. AGEC, equipo y conducción al servicio de sus afiliados. Aval Autos. Todas las marcas, nacionales, importados, nuevos, usados. Avenida General Sabio 946. Teléfono 428-540. 50-5100. Expreso Vileta SRL. Cargas generales, paqueterío, comisiones, contrarreembolsos, trámites administrativos desde y hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Expreso Vileta. 35 años junto a la industria y el comercio de Río Tercero y zona de influencia. La historia más linda cuando se construye una casa es haber elegido cada detalle que la hace nuestra. Eso te lleva a Cerámica Centro. Allí encontrarás todo en pisos, revestimientos,
Único distribuidor Ilva. Griferías, sanitarios, cabina de ducha, hidromasajes, columna de duchas, saunas, construcción en seco. Único distribuidor Durlock en la zona. Cerámica Centro en 4 sucursales. En Río Tercero, Avenida Sabio 1124. Teléfono 03571 640 900 640 901. Un eslabón más de Ranco Materiales Sociedad Anónima. Intercórdoba, la oportunidad de un buen viaje. Unidades diferenciales, 25 asientos cama, Wi-Fi y LCD. Servicio, seguridad y confort para un viaje placentero. Por consultas o reservas al teléfono 0810-555-9812. Nuestra web www.intercordoba.com.ar. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas. En el parque industrial hemos inaugurado recientemente un centro de convenciones y negocios. Tiene 1.200 metros cuadrados. Las empresas están llamando para poder tener reuniones y convenciones que son de índole tanto provinciales, nacionales como internacionales. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yayora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo. Ahora podés hacer tu secundario a distancia completo en Río Tercero, sin tener que viajar a Córdoba. El CFT Río Tercero te ofrece todo lo que necesitas para hacerlo realidad. Apoyo académico y administrativo, biblioteca y la posibilidad de rendir tus exámenes en Río Tercero. Y si necesitas solamente completar el secundario, podés hacerlo. Y además te aceptamos las materias que hayas cursado. Nunca es tarde para terminar tu secundario. Es hora de recuperar los sueños. En Río Tercero existe un único lugar para saborear las delicias del mar. Tiempos de Cambios, restaurante. Como en las mejores marisquerías de las ciudades costeras, contamos con un amplio y exclusivo menú para deleitarte. Platos únicos, langosta cubana, pulpo español, vieiras, centolla, ostras, mejillones, langostinos y una amplia variedad de pescados de mar y de río. Todos los días podés disfrutar de nuestra paella, cazuela de mariscos, mar de mariscos y las mejores rabas de la zona. Para los gustos tradicionales, contamos con una amplia variedad de carnes y pastas caseras. Tiempos de Cambios, restaurante, 25 de Mayo y Mitre. Trabuco, Río Tercero, Vélez Arfield 215, Hernando, Boulevard Rivadavia 766, General Cabrera, Boulevard San Martín, esquina Italia, General Dehesa, Buenos Aires 185, Santa Rosa de Calamuchita, Libertad 248, Oncativo 25 de Mayo y Castelli, www.trabucohogar.com.ar. CB, vidrios y aluminio, perfiles de aluminio, todo en vidrios, ventas por mayor y menor. CB, vidrios y aluminio, Avenida General Sabio 2464, teléfono 03571 432 785 50 76 85. Un muchacho que iba al mismo boliche que yo, Sí. me dice, me voy a Resistencia, eso me lo dijo a fines del 48, me voy a Resistencia con mi familia, estaba fundido el tipo, entonces, hombre, unos 30 y pico de años, la actividad de él hacía cosas para la Fundación Eva Duarte de Perón, hacía juguetes, qué sé yo, y se fue al Chaco. No era un gran amigo mío, nada conocido del boliche, nada más. Por ahí por marzo del año siguiente, en el 49, vuelve
y dice que le ha ido fantástico, que allá es distribuidor de películas, que tiene la agencia distribuidora de películas para los cines. Y me vio así, yo estaba ya buscando. Che, le digo, ¿habrá forma de tener alguna actividad acá? Le llevaba 12 años el tipo. Dice, sí, venite, dice, venite allá, yo te... Al Chaco. A Resistencia. Mientras tanto yo si tenés necesidad vas a tener donde vivir y trabajar conmigo, ayudarme a mí. Dice, pero seguro que vas a conseguir un trabajo. Y me acuerdo que para pagar el hotel y para pagar el pasaje le pedí unos mangos a mi hermano mayor. Pagué todo eso y tomé el tren. Llegué con 8 pesos a Resistencia. Y el hotel me costaba 3 pesos. Tengo la factura todavía, decía. ¿Tenés la factura? Tengo la factura del hotel donde dice algo que me llamó la atención muchos años después, ¿no es cierto? Habitación con agua corriente. Habitación con agua corriente. Es decir, era una piecita que tenía una piletita. Antonio, vos comenzás a trabajar en Resistencia. Yo empiezo a trabajar en un boliche. En un boliche. Sí, yo lo cuento en el libro mío. Sí, no vamos a contar, después vamos a hablar del libro, pero digo, y ahí conoces a un personaje muy especial. Sí, un personaje muy especial. ¿Recuerda cómo se llama ese personaje? ¿Cómo le decía? ¿Cómo se llamaba? No. ¿Cómo le decía? Pero Sabiduría. Sabiduría. Me parece que era así, no me acuerdo. Sí, bueno, quien sea, pero digamos, era un tipo que no le faltaba dinero. No le faltaba dinero, estaba jubilado, había sido un funcionario de alto rango de la municipalidad, pero se había dedicado a la bebida. Y estaba allí, sentado solo, le traían copitas que él iba tomando. Y yo pregunté por qué la inteligencia. La inteligencia, sí. Inteligencia. Sí, porque yo le decía inteligencia. Y me decía que, le digo, ¿y usted cómo hace para pagar todo esto? Le decía yo, porque él quería hablaba de cosas interesantes, charlábamos un rato y después yo caía en esa intriga que tenía sobre qué hacía él ahí un par de horas todos los días. Y le pregunté a la señora del dueño del bar y me dice, no, es un hombre que no va a este bar solo, va a hacer un recorrido de varios bares. Y cuando yo le pregunté cómo hace para solventar esos gastos, yo no tenía un peso. Y me dice, yo soy la inteligencia, la fuerza bruta paga. Era hermano de la fuerza bruta. Era el hermano, un tipo que entró un día, ni lo miraba, y pagaba en los boliches creyendo que ahí lo iba a corregir. Historia de vida, ¿no? Sí. Y ahí te vas a gira por el norte en Radio Teatro. Allí yo me iba a la estación de ómnibus para ver si veía algún conocido que me pagara el pasaje hasta Rosario, le pedía a mi hermano y pagaba y me quedaba. Y no. Discúlpame, ¿qué te dijo la inteligencia sobre el servicio militar? Porque vos sabías que te iba a tocar. Yo le contaba que me tocaba el servicio militar y dice, voy a ver si ahí encarrilo un poco. Digo, dice, si vos pensás que vas a salvar, que vas a mejorar con el servicio militar, estás listo. Te dijo él. Sí. Y después ahí quieren, lo que van a hacer, lo que buscan no son soldados para enseñarles bien a ser soldados por la patria. Buscan subordinados, es decir, dependientes de eso. Y me quedó grabado eso. Yo tenía ganas de hacer el servicio militar porque creía que ahí iba a mejorar. O sea, él te dijo, no buscan soldados por la patria, sino subordinados. Subordinados a ellos. Es decir, si pensás que ahí vas a recuperar tu forma de andar por la vida, ahí estás listo. Pero tío, te tocaba sí o sí, por más que te dijera no, eso, ya era un hecho. Y bueno, y de ahí iba a la estación de colectivo donde me ganaba un café con leche. Venían los colectivos desde el norte, incluso desde Paraguay, que iban para Buenos Aires. Venían muchos viajantes desde Rosario, iban bastante, y digo, voy a encontrar alguno que me pague el pasaje de vuelta. Y encuentro a uno que me dice, mira, yo recién tengo un mes para estar acá, dentro de un mes voy por todo, por Sáenz Peña, por Corrientes. Dice, dentro de un mes te veo y si yo tengo posibilidad, pero yo tengo unos amigos acá que son de Córdoba, que los voy a tomar un café, ¿por qué no te vas al bar Los Bancos esta tarde? Después de la siesta y
te presento a alguno a lo mejor. Y ahí es donde conocí a unos muchachos que estaban en una compañía de radioteatro de acá de Córdoba, que me dijeron, pucha, dice, mi viejo se va, que le llevaba, le hacía el bordero, le hacía los números, se vuelve a Córdoba. Así que si querés te enganchás con nosotros, venís, vas a pasar un poco vas a tener limitaciones, pero... Y vas a hacer la gira del radioteatro y después te volvías. Vamos a Corrientes y después volvemos. Fuimos a Corrientes, que trabajaba en el Teatro de Vera allí, y volví. Y me engancharon para una gira. Y apenas empezó la gira, uno de los actores, yo era el que manejaba la parte administrativa, es decir, venía a ser él. Y uno de los actores, que era de Buenos Aires, que después trabajaba, lo encontré muchos años después en la esquina del Tango, creo que se llamaba un bar, se llamaba Cobian, como el músico. Dejó la compañía para volver a su actividad radial en Buenos Aires. Y le faltaba un actor. Y el actor no estaba, sí, ya estábamos llegando en el norte de Santa Fe. Estábamos. Sí. En Villa Guillermina, íbamos para Villa Guillermina y el tipo, antes de subir al bus, discúlpame, ¿iban a una radio o...? No, a teatros. A teatros y transmitía la radio, digamos. La radio se transmitía la novela, entonces de día se viajaba. Sí. Y en los lugares más lejos se dejaba para una campaña que se hacía durante 3 o 4 días. Se promocionaba la próxima novela. Cuando estaba terminando ya se salía a dar en algunos lugares. ¿Y vos participaste en las radios del radioteatro? Después sí. Primero participé, me hicieron subir al teatro para reemplazarlo al otro. No había subido ni en la escuela primaria a decir un versito. Y me subieron allí y me dijeron, bueno, tenés que reemplazarlo vos, no hay otro. Y así hicimos. Y empezaste a hacer teatro así. Y a la vuelta de la primer girita esa de 6 o 7 días se inauguraba la otra novela en radio, se empezaba los capítulos y me dijeron, tenés que aprenderte el primer capítulo y largar. Y hacía otro personaje. Y así. ¿Qué personaje era el que hacías vos? Era un italiano, cantor, era una novela de pescadores. Si vos vieras los efectos especiales. Los efectos especiales. ¿Con qué hacían el efecto del agua, por ejemplo? El efecto del agua era un balde, ganas grandes. Vamos a poner todo en contexto. Esto se hacía en un estudio de radio. En un estudio de radio pequeño que tenía unos tablones de madera para que uno con los tacos hiciera ruido cuando salía o entraba. Claro. Un piano que era el que se usaba cuando uno hacía los pasos, el tipo levantaba la tapa del piano y la dejaba caer, que era la puerta que se cerraba porque se fue enojado. Ahí estamos ya con efectos especiales. Efectos especiales. Efectos especiales, pues yo ni tenía idea de lo que era eso. Efectos sonoros, en todo caso. Navegábamos, era un barco de pescadores, un tipo que cantaba ahí entre ellos y había que hacer el chapoteo del agua de una barcaza de pescadores. Sí. ¿Y con qué lo hacían? Con un puentón grande de esos de metálicos, llenos de agua y con hojas de diario. Entonces, había uno que se paraba al lado del micrófono y hacía así con él. Golpeaba el agua con los diarios, los cartones, y uno hablaba y estaba el ruido del agua detrás. ¿Y había tormentas por ahí que tenían que hacer los truenos? Bueno, la hacían, sí, con algunos ruidos. Con las chapas, digamos, con las chapas hacían los truenos, ¿no? Hacían ruidos, algunos con la boca hacían alguna cosa. No había nada de efectos especiales. Qué bárbaro, ¿no? No, sí. Era el año 49, viejo. Nosotros, años atrás, escuchábamos los partidos de fútbol cerca de Rosario con la radio Galena. Claro. Antonio, ¿después te incorporan al servicio militar? Me incorporan al servicio militar. ¿Le hiciste la colimba en dónde? Colimba, tu libro se llama Colimba, corre, limpia y barre. Sí, en Concepción del Uruguay. Ajá. ¿Cuántos meses estás incorporado ahí? 9 meses. 9 meses. Y algunos días. ¿Y qué enseñanza te dejó? Bueno, la tengo en el libro. No, ya sé, pero digamos en síntesis, digamos, una frase que pueda... Porque siempre está el vaso medio lleno y el medio vacío, ¿no? Yo lo veo inconveniente. Soy un enemigo del servicio militar obligatorio. Creo que el que quiere ser soldado tiene que ser soldado por vocación. Porque lo que
te enseñaban era mucho menos de las cosas malas que vos veías o de las costumbres que adquirías o de los desaires que recibías. Por eso te recordaste a Claro, porque, aquel hombre que te dijo quieren subordinados y no soldados. Sí, sí. Y me dejó muchas cosas. Algunas ni las dije en el libro porque no quería herir a alguien, pero te lo voy a contar a vos. Yo cuando salí del servicio militar, muchos quedaron. Cuando se hacía el pago de los soldados, a los soldados que se iban y a los soldados que quedaban se hizo el pago y a los pocos días nos fuimos nosotros. Vamos a recordar que en el servicio militar también te pagan un sueldo, sí, que era ínfimo el sueldo, sí. Pero además te hacían descuentos. Sí, si al claro, tipo, nosotros teníamos 50 camiones en el cuerpo donde yo estaba y una lámpara rota. Se lo descontaban del sueldo. Descontaban del sueldo. Se no te quedaba para nada. Una cosa ridícula. Pero cuando yo salí, estaba preso un muchacho que era un tipo, era un poco tímido, pero era un flor de tipo. Y lo habían dejado preso por insubordinación, por no sé qué, quiso hacer una cosa. Con 4 palitos, el paño de carpa, que es la lona. Lo estaquearon, digamos. Lo estaquearon, no, a él no, él tenía esa carpita, la carpita. Un paño de carpa como esto, con 4 palos que lo sostenía, y ahí dormía durante días. Yo me fui, él estaba ahí, lloviera o no lloviera, estaba ahí. Y cuando al tiempo que vi a un soldado que salió en la segunda baja, que fue a Rosario de nuevo, le pregunto, che, ¿y qué pasó con tal tipo? Se suicidó. Se fue, se escapó, se hizo desertor, al tiempo lo agarraron y cuando lo volvieron a meter al servicio militar se suicidó. Yo no lo pude confirmar, pero me lo dijo uno que había sido compañero de él. Es decir, me dejó muchas cosas que yo en el libro trato de reflejar de la mejor manera posible. Vamos a recordar entonces, venimos al presente. Antonio, el año pasado, presenta 2 libros. Sí. Uno se llama Colimba, que tiene un subtítulo muy irónico y muy creativo. Yo gané la guerra de Corea. Claro, porque cuando estábamos allí dijeron que íbamos a ir a la guerra de Corea y vos pensás, la gané porque no fui. Claro. No porque la gané. El único soldado que gana una guerra es el que no va. Fíjate que lo que pasa ahora, estamos recordando a la gente de Malvinas, los héroes de Malvinas, los nuestros chicos, y hay un autor que lo conocemos mucho como humorista, que es Wimpy, que se llamaba García también, uruguayo, que dice que la guerra no la gana sino los mercaderes, algo así es. Los que venden las armas. Y están mandados, son cadáveres, no dice cadáveres, pero dice que los soldados son tipos que están ya mandados a morir por gente que nunca va a la guerra. Sí, obvio. Y vos pensás en los tipos que mandaron a los soldados a la guerra. Totalmente. Esos no van nunca. No. Entonces, a mí me quedó el tema de la Colimba y escribí. Entonces, yo gané la guerra de Corea es porque precisamente no fueron a Corea. Claro, porque no fuimos. Pero yo me acuerdo, yo empecé a notar cosas, mientras estaba en la Colimba escribía algunas de las anécdotas de lo que había pasado, muchas risueñas, otras. Sí, otras. Y tenía todo eso escrito con los personajes que había ahí en la Colimba. Y cuando saqué el segundo periódico acá en el 2002, se me ocurrió escribir algo humorístico. Un acróstico era, ¿no? No, era un abecedario de las cosas que yo había decía, ¿qué aprendí en la Colimba? Y decía, era irónico, quizás un poco puede herir a los que son soldados de vocación, que yo los respeto. Pero yo hablaba de la institución servicio militar obligatorio. Es decir, va un chico que yo tiré 3 tiros o 4 tiros en todo el año, fuimos 2 veces al polígono. La instrucción que recibimos en pocos meses fue nada.
Lo demás sí. Sí, hay una particularidad en el libro de Antonio que lo voy a comentar porque, bueno, me tocó presentarlo en su oportunidad. La tapa del libro Colimba, yo lo veo a Antonio, cuando en la fotografía con otros compañeros, con una ametralladora en sus manos. Yo lo hice, ¿en qué año lo hiciste vos? 50. Yo lo hice 36 años después del servicio militar y en otra fuerza. Y veo y le digo, Antonio, esta arma es la PAM. La PAM es pistola automática militar. Sí, me dice. Digo, pero es la misma arma que teníamos nosotros 36 años después, ¿no? Una cosa. Y más allá de ese libro de la Colimba, que lo vamos a dejar a que la gente lo compre, lo lea, porque además contás un poco un parte de tu vida, ¿no? Esa parte. También escribí un libro sobre poesía, ¿no? Sí, escribo poesías. Siempre. Presunciones relativas. Sí, presunciones relativas, digo yo, se me ocurrió poner ese nombre porque yo presumo que son poesías. No, bueno, pero quienes conocen han dicho son poesías. En donde hay también gran parte de tu vida, hablas de tu mamá, de tu vieja. Sí, claro, porque hay una poesía muy tierna. Todavía eso me falta. Yo no la tuve, yo me acuerdo de solamente... En un pueblo chico en aquella época, una enfermedad que hoy no la nombra nadie, porque no existe, a raíz de la aparición de tantas medicaciones, de los antibióticos, sobre todo que fue en el 46, por allí. Mi madre murió en el 34. Tifus. Murieron varios en el pueblo, ¿cierto? Y estuvo 30 días en agonía. Yo no tengo recuerdos de mi niñez. Recuerdo una vez en brazo nada más, pero recuerdos así de mi madre no me pegó nunca. No. Sí. Y tengo el recuerdo de que me llevaron a mí, se me quedó tan grabado eso, me llevó una hermana de mi madre porque se quería despedir de los hijos, nos llevaron a los tres ahí. Arriba tenía 5 años. 5 años, que me dieron un beso, le diera yo, no me acuerdo, y después te limpiaban con alcohol. Qué terrible, ¿no? Entonces eso me quedó grabado. Antonio, ¿tu papá cuántos años tenías vos cuando falleció tu viejo? No, yo ya estaba casado. Estabas casado. Mi viejo murió en el 74, creo. Hizo el rol de mamá y de papá y de mamá. Sí, durante un tiempo, ¿no? Sí. Siempre tuvo una mujer que nos cuidaba, nos ayudaba bien, y todo, pero se hizo cargo. Sí, y sí, nos enseñó, nos enseñó a jugar al ajedrez, nos llevó a jugar al tenis a todos. Yo fui un buen jugador de tenis. Ajá. Yo digo que muy buen jugador de tenis cuando era pibe. Yo a los 12 años debuté y a los 15 años gané un torneo cadetes en el Club Provincial de Rosario, que era hasta 18 años. Y en el 50... Yo vine en el 51, en el 46, 47 yo tenía 17 años, integré un equipo que fue campeón de tenis de la provincia de Santa Fe, en cadetes. ¿Y cuando viniste a Río Tercero, seguías jugando el tenis? Yo hacía años que no jugaba, porque después de eso vino la bohemia. Yo dejé de jugar cuando aparecía la época de la bohemia. Hacía 5 años que no jugaba, pero acá volví a jugar y bueno, jugué en primera. Y íbamos a jugar a Córdoba, a Villa María. A Villa Mercedes. Con Río Cuarto teníamos un torneo anual que hacíamos, que íbamos 17 puntos, es decir, varias parejas, mixtos, singles, íbamos a disputar con... Te voy a hacer una pregunta. ¿Peirano cuántos habitantes tenían en el momento en que vos te venís a Río Tercero? Yo calculo que tendría 1.200. ¿Cuántos tiene hoy Peirano? No sé, puede tener 3.000. 3.000. 2.000, 2.000 y pico. ¿Y Río Tercero cuántos habitantes tenía cuando 14. Y hoy tiene casi 50.000. Sí. ¿Viste el desarrollo de Río Tercero? ¿Lo viste? Sí. Sí, estaba en esos momentos, estaba Tanor, la fábrica de aceros especiales. Sí, de cine electrolítico. La de cine electrolítico es otra, y la que era del militar, y la fábrica de... En los 80 llega Petroquímica. Claro. Y ahí, bueno, digamos, sos un testigo, como tantos otros, sos un testigo de la evolución de Río Tercero, pero además por supuesto. Colaboraste en el Club Argentino, estuviste el Club Argentino que hacía obras como escuelas, por ejemplo, en la ciudad de Río Tercero. Bueno, de eso tengo escrito algo también, estoy juntando documentación. Hizo varias escuelas, jardines infantes,
el hogar de ancianos ese que se llama, tiene el nombre de un ex intendente. Sí, Juan Manuel Bonzano. Ese también. La guardería municipal. Es decir, nosotros no lo hacíamos, lo hacía la gente, el pueblo lo hacía, porque nosotros organizábamos fiestas y administrábamos un dinero que venía de la gente. Vos escribiste 2 libros, Antonio. Sí. ¿Querés editar más libros todavía? Sí. ¿Estás escribiendo? Sí. Bueno, vamos a decir los periódicos, pero no dijimos los periódicos. 56, nos quedan 3 minutos, pero no importa. El 56, Timón. Timón, que marcó una época. En Sí, porque no había ningún periódico. Alguno dijo por allí, en algún periódico escribió que era el primero. No, hay anteriores y había habido periódicos anteriores al nuestro. Pero en esa época no había nada. Y Debate en 2000. El Debate en el 2000. Que vos estabas trabajando en una empresa minera de Río Tercero y te jubilás. No, yo tenía una parte chica de participación en la societaria, empresa. digamos. Yo me fui en el 70, me fui de la fábrica militar y entré a trabajar con esa empresa que después creció mucho. Sí, claro. Antonio, hay una parte del libro que es hermosa, que es cuando vos decís que te graduaste de bisabuelo. Sí. O sea, digamos, en tu carrera te graduaste de bisabuelo. Sí. Es muy tierno eso, ¿no? En cada uno de tu biografía en los libros se dice eso. A ver, tu familia está constituida por tu señor y tenés 2 hijos. Sí, señor. No. Tengo 2 hijos, 3 nietas, un nieto y un bisnieto. Ahí es cuando te graduaste de bisabuelo. Ahí me gradué de bisabuelo. Que hace un año. Hace un año. Cuando te miras en el espejo, ¿a quién ves? Veo un tipo agradecido de haber sorteado experiencias no muy buenas, pero haberlas sorteado y de haber llegado a tener una familia con la que disfruto muchas cosas. Por supuesto que nos faltan las cosas contrarias. Hemos perdido un hijo después del nacimiento de mi hija. A los 4 o 5 años un chico murió en el momento de nacer. Eso es uno de los problemas que uno tiene. Pero yo creo que tengo una autoestima bastante alta, porque pienso que a pesar de haber estado desde los 14 años prácticamente solo, pero siempre con el dominio de mi viejo, ese lo tenía siempre, porque yo cuando iba a hacer alguna macana pensaba, y si lo sabe mi viejo, me acuerdo, te digo, yo iba a jugar al fútbol también al pueblo donde estaba mi viejo antes de venir acá. En ese mismo año, en el año 50, iba a jugar desde Rosario, estaba estudiando y iba a jugar al fútbol. ¿A Peirano? No, al otro pueblo. Al otro pueblo, que se llama López. Y un día, en esa época en los pueblos, en el año 51, en los pueblos, todo el mundo iba a la cancha de fútbol. La diversión que tenía los domingos era la cancha de fútbol, la familia ni iba a la cancha de fútbol. Y yo llegaba de Rosario, iba a la cancha y jugaba en el equipo, jugábamos en la Liga de Galvez. Y un día voy a jugar y había un muchacho que jugaba muy bien, es decir, gambeteaba muy bien, como decíamos nosotros. Estaba haciendo toda la familia, ahí llevaba cosas para picar, todo, viendo el partido con un equipo de otro lado. Y por ahí este muchacho no la alargaba nunca. Claro. Y voy a decir una mala palabra. Sí. Le digo, largala, pajero. Le grité. Me pareció después que se hizo un silencio, pero lo que sé es que cuando llegué a la casa de mi viejo, y yo era un tipo había hecho de 21 años, Sí. casi 22, me dice, pero ¿cómo podés decir una cosa como esa? Me pegó un levante. Entonces eran las construcciones, digamos, familiares que se hacían en distintas épocas. Yo nunca he sido un puritano. Por lo que te decía tu papá. Y lo que decía el viejo, sácale el sombrero. Antonio, muchas gracias. Chao, gracias a vos. Por Disculpame si me... Por favor. Me extendí. No te tengo que disculpar nada. Antonio García.